hablaremos del trágico destino de las mujeres de Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado fue un conquistador cruel que llegó a América en 1510, llegó a Cuba. De allí partió para unirse a las huestes de Hernán Cortés, que preparaba, como sabemos, la expedición que destruiría el imperio de Moctezuma. Por la capacidad militar demostrada, Cortés confió a Alvarado y a sus hermanos la conquista de Guatemala. Les dijo, ya que están, vayan y conquístenme Guatemala. Alvarado logró rápidamente esa conquista. Fundó la que se conoció como Ciudad Vieja, que fue la primera capital de Guatemala ya por 1523. Los indios le decían a Alvarado Tonatiuh, que como bien sabemos quiere decir hijo del sol. Parece que porque era rubio. Como dijimos, era muy cruel, además de rubio. Hacía colocar, por ejemplo, pez hirviendo, alquitrán hirviendo, en el vientre de sus prisioneros para obligarlos a confesar dónde estaba el oro. Había convertido en esclavos a más de 1000 indios, contrariando la ley, para obligarlos a lavar la arena de los ríos, siempre en busca de oro. Tampoco lo querían mucho sus propios soldados. Alvarado consideraba propiedad personal todos los botines de sus hombres. Me refiero, absténganse los graciosos, me refiero a los que conseguían por el saqueo y por el robo, etcétera, ¿no? Esa clase de botín. Dicen que Alvarado era un excelente orador. Tras una serie de denuncias por parte de nobles y prelados, se vio obligado a regresar a España para enfrentarse a un proceso y lo ganó. De aquel juicio, en el que habían salido a la luz horrores notables, Alvarado salió victorioso no porque negase los hechos, sino precisamente porque reivindicó todos los sucesos, demostrando que habían sido útiles y necesarios. En España, Alvarado conquistó la protección de un personaje muy poderoso, el duque de Albuquerque. Además de la protección, consiguió casarse con la sobrina del duque, Francisca de la Cueva. Luego del casamiento, Alvarado partió, pero solo, hacia Guatemala. Dejó a Francisca en España. Y en verdad, cuando llegó a Guatemala, no cumplió ni por un instante con el deber de fidelidad. Ya en el puerto amó a 3 damas. Y cuando llegó a Ciudad Vieja, se entreveró con otras 2. Francisca de la Cueva, la esposa abandonada en España, no soportó la soledad, aunque ignoraba la infidelidad, y quiso seguir a su esposo. Y viajó a América. No le fue bien. Murió de una peste. Perdón. Yo también. Apenas desembarcó en Veracruz. Alvarado no sintió mucha pena. Se casó con una princesa india, hija del rey de Tlaxcala, y le dio un nombre cristiano. La llamó Luisa, tal vez por comodidad. Tuvo con ella 2 hijas, que son las que reconoció. Se llamaron Leonora y Anica. Los hermanos de Alvarado también eligieron esposas indias y se proveyeron de una notable cantidad de concubinas. Cuentan las crónicas que en 20 años la familia Alvarado dio al mundo 800 hijos. Son muchos, realmente. Sí. En el curso de otro proceso que Pedro tuvo en su contra por sus excesos, utilizó estas cifras como un dato a su favor. No se sabe bien a favor de qué. ¿Qué clase de inocencia puede alegar uno ante un crimen que venga a demostrarse por haber tenido 800 hijos? La ceguera por ahí. Respuesta, el no haber tenido tiempo para actividades criminales. Yo no pude haber sido, señor juez. Tengo 800 hijos. Imagínese. En verdad dijo que había dado al reino centenares de súbditos fieles en un mundo de traidores. Agregó que también esa era la obra de un conquistador, es decir, dar hijos fieles. La indiecita Luisa, su mujer, tampoco tuvo suerte con Alvarado. Murió de fatiga, claro. Pero no,
murió durante la trágica aventura en el Perú. Alvarado había ido al Perú con la ilusoria esperanza de acabar con Francisco Pizarro. Murieron 3.000 personas de su séquito. Era un gran séquito. Durante la travesía por los Andes. Bueno, otra vez viudo, Pedrito de Alvarado decidió a su regreso a Ciudad Vieja partir una vez más hacia España y allí volvió a casarse. Esta vez con la hermana menor de su primera mujer. Francisca. Es decir, se casó con su cuñada. Sí. Cuando digo su primera mujer me refiero a aquella que había muerto en el viaje desde España a Guatemala. La nueva esposa se llamaba Beatriz de la Cueva. Con tono socarrón, Alvarado le dijo a Beatriz que a sus mujeres no les había ido del todo bien. Y bueno, veamos qué sucedió. Era el año 1539 y después de casi 30 en América, Alvarado ya estaba un poco pachucho. Pero todavía tenía ganas de aventurarse. Sin oír las súplicas de su esposa, quiso intentar una nueva empresa, la conquista de las Islas Molucas, de las que había oído hablar, pero claro, nadie sabía dónde quedaban. Y Alvarado partió hacia México a fin de armar una flota. Una vez allí, unos españoles le pidieron que les permitiese guiarlo a la búsqueda del tesoro de las 7 ciudades de Cibola, aquellas de las que hablamos el otro día. Parecía que había un tipo que sabía dónde quedaba. Y Alvarado aceptó, pero tuvo un accidente que no le permitió seguir la expedición. Parece que un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Repito este poético enunciado. Un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Era el 4 de julio de 1541. Ahora bien, Beatriz de la Cueva, su última esposa, dio que hablar. Cuando supo la noticia, empezó a gritar con desesperación. ¿Qué sé yo? ¿Cómo puede ser? Hizo pintar de negro el palacio que se había construido y ordenó que todos los cortesanos enlutaran de por vida. Beatriz no olvidó sus propias ambiciones. Contra la opinión de todos, pero ayudada por un primo que se llamaba Francisco de la Cueva, obtuvo la sucesión como gobernadora y capitana general de Guatemala. Cuando las autoridades le presentaron el documento para la firma, Beatriz trazó las siguientes palabras: la sinventura. Así firmaba. Así, es como si usted Sí. firmara el boletín de su hijo. El sinvento. Sí, Jorge Sindorio, el sin recurso. Tutor y encargado. Por semanas enteras la viuda estuvo encerrada en su palacio gritando y gimiendo. ¡Ay, ay, ay! Iba incluso a la capilla para acusar a Cristo, haciéndolo responsable de la muerte de Alvarado. ¡Ay, ay, ay! En la Ciudad Vieja se decía que Beatriz hallaba paz únicamente en los brazos de su primo, el ya mencionado Francisco de la Cueva. Los curas de Ciudad Vieja sufrían por una cosa y por otra. Por los sacrilegios de Beatriz, que le chillaba al Cristo, y también por las aventuras de la sinventura con su primo. Sí, señor. Aseguraban los curas que una catástrofe se produciría. Por alguna de aquellas dos blasfemias, el cielo se iba a enojar. Y la tragedia ocurrió. No sé si había una relación causal entre la relación de Beatriz con su primo o las recriminaciones al Cristo y lo que pasó, pero pasó. Vino un terremoto. Sí, viste, te lo dije. La tierra tembló con gran violencia, es decir, vino un terremoto. Pero no hubo muertos. Muchos festejaron que el temblor no matara a nadie.
pero inmediatamente después del festejo, el llamado volcán del agua se resquebrajó y un río de barro y agua cayó sobre la ciudad, y así fue que desapareció la primera capital de Guatemala. Beatriz de la Cueva, o la Sinventura, murió, como casi todos. Cuando los sobrevivientes encontraron el cuerpo, intentaron darlo como comida a unos perros. Decían que el desastre era el castigo divino a las locuras de la viuda de Alvarado y a sus incestuosos amores con su primo Francisco de la Cueva. Ya no le importaba tanto que le habían chillado al Cristo. Pero un obispo evitó aquel acto, a saber, el darla como almuerzo a los perros, tal vez porque sabía que Francisco de la Cueva sería el próximo virrey y no podía lanzar una acusación de incesto así nomás contra él. Un último detalle. Leonora, la hija primogénita de Alvarado, con la princesita india Luisa, se salvó del desastre del siguiente modo. Estaba en una bañera y la bañera flotó por el agua y el lodo hasta que se posó en la falda, no de una señora, sino de una colina. Bueno. Leonora quedó como única y legítima heredera de una inmensa fortuna que oportunamente se llevó a España. Allí transformó la vieja casa paterna de Extremadura en un castillo maravilloso que todavía subsiste. La moraleja de esta historia podría ser que conviene meterse en una bañera y no salir de allí. Nunca. Pues se trata de un lugar muy seguro ante cualquier desastre. Bueno, como no es nuestra intención la moraleja, nos abstendremos de todo comentario y dejaremos que toda consideración sobre las bañeras las hagan los fabricantes de estos enseres, como por ejemplo el señor Blaisten, que ha quedado en entregarme unos azulejos hace aproximadamente 10 días y todavía no recibo noticias suyas, tal vez en razón de algún terremoto que se ha producido. Es difícil la vida del azulejero, Sí. querido Alejandro, pero Así le sucede a los que se meten a vender artículos sanitarios. Abandonando la escritura. Exactamente. Pero de todos modos, estaba pensando, ya es malo hacer cosas en Guatemala porque siempre puede terminar en Guatepeor. Sí, así es. Y esto es un verdadero problema. Estaba pensando también, Alejandro, que en realidad hombres como Pedro de Alvarado merecen nuestro respeto y consideración, no solamente por la parte que disfrutó, sino por tomar el trabajo de conquistador en un sentido lato. El tipo no solo fue a conquistar tierras para la corona, sino a conquistar lo que se le cruzaba en el camino. A Dios gracias no hemos sido nosotros. Y que Sí, porque te ve y te conquista ahí nomás. Y que finalmente él entendió aquello de que gobernar es poblar. La otra, lo que sí es una cosa que podríamos tomar como moraleja es no festejar cuando la tierra tiembla y no se muere nadie, porque eso siempre trae aparejado algo. Pero decía un amigo llamado Hobart que hay hombres extraños que dividen su suerte, y es por voluntad propia, entre aquello que consideran su profesión y las lides del amor, y que en realidad es falso. Porque en realidad lo que está buscando el que fracasa en amores es poder dedicarse con más empeño a aquello que él cree que es su profesión. Por ejemplo, la escritura, por ejemplo, la conquista de América o la creación de una gran fortuna. Y en ese sentido, también Hobart decía que lo interesante estaba en ver cómo elegía el seductor al que le iba mal en el amor y bien en los negocios, o en el trabajo, en la creación, aquellas que llegaban. Supongo que ha sido el caso de Pedro de Alvarado, que no supo diferenciar, digamos, su fidelidad de la que podían dedicarle sus viudas, especialmente la última, y que entonces nunca pudo saber si lo que correspondía era festejar a la arribada, como cuando llegó la pobre mujer para morirse, a la rivista, como le pasó a alguna de las anteriores, o finalmente a la ribeña. La ribeña es la zambita que vamos a escuchar en la voz estupenda de Suma Paz.